Bien, bienvenidos una vez más a esta serie de webinars con su fabricante TrendNet. Mi nombre es un placer, Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de TrendNet para Latinoamérica. El día de hoy estaremos haciendo énfasis en velocidad eficiente, switches multi-gigabit. Muy buenos días a todos nuestros asistentes y agradecemos su puntualidad y asistencia a este webinar. Aclaramos que durante la charla pueden realizar las respectivas preguntas que tengan, no hay ningún inconveniente, solamente a través del chat del panel de control del webinar realizan sus preguntas y estaremos resolviéndolas. De todas maneras, todos están en modo mute, modo silencio, para no tener interferencias. Cualquier problema que tengan con relación al audio, por favor me lo hacen saber, pues para validar si dado el caso es un problema de mi conexión de internet o dado el caso, pues puede ser una conexión, eh, su conexión de internet o cableada, ¿listo? Listo, no siendo más, muy importante en estos días, pues obviamente el tema de teletrabajo, algunos integradores, socios de negocio, pues están en campo trabajando, sacando adelante el tema de las redes, que es un papel muy importante hoy en día. Y daremos inicio a nuestro webinar de velocidad eficiente, switches tipo multi-gigabit. Perfecto. Entonces, en este caso, a nivel de TrendNet, somos una compañía norteamericana, ya prácticamente tenemos 30 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de una alta calidad. Uno de los factores muy importantes que buscamos como integradores, que es el tema de la garantía, un equipo confiable y demás. Este es un factor muy importante que tenemos en TrendNet. Nuestra tasa de garantías está por debajo del 1%. ¿Qué garantiza esto? Que en los más de 400 productos que tenemos en nuestro portafolio, ustedes van a poder contar con ese respaldo, esa tecnología americana, en el cual pueden instalar nuestro equipo acorde a la necesidad. Tenemos switches industriales, switches convencionales, soluciones inalámbricas, tenemos soluciones de routers, tenemos soluciones de power line, access point, es decir, aquí ustedes pueden contar con TrendNet en sus soluciones tipo SMB, ya sea para medianas, pequeñas o complemento de grandes redes. Y una de las principales características es el tema de la calidad. Es aquí donde nuestro tema de garantía juega un papel importante. Siempre la pregunta, ¿no? ¿Cuántos años de garantía tienen nuestros switches, nuestros routers, access point? Son 3 años de garantía lo que tenemos. Y todo el tema de la garantía se filtra a través de nuestros distribuidores mayoristas, en el cual no tienen que ustedes enviar un equipo a Estados Unidos, a Taiwán, no. Todo se hace a través de nuestros mayoristas de distribución, obviamente a quien actualmente estén comprando. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los puntos muy importantes que tenemos con relación a TriNet y es el tema de la calidad de nuestros productos. En webinars anteriores, muy importante, hemos hablado del tipo de productos que tenemos. Tenemos en el tema de redes, sabemos que la red juega un papel muy importante, es el tema del cableado estructurado. El cable es prácticamente la vida de esa red. Si vamos a usar un cable de aleación, un cable no certificado o un cable 100% cobre, pero no estoy ponchándolo correctamente o no lo estoy certificando, pues no estoy garantizando la conexión de extremo a extremo de los datos. Y es aquí donde, aparte del tema del cableado estructurado, que sea 100% cobre, que esté ponchado correctamente y que esté, dado el caso, certificado el punto, está el tema de la red de infraestructura, es decir, en este caso, los switches. En TrendNet ustedes pueden contar con los switches ya sean administrables, no administrables, capa 2, capa 2 Plus, es decir, que soportan el enrutamiento, switches semi-administrables o no administrables con PoE, sin PoE, y es muy importante tener en cuenta todos estos factores dentro de una red. No solamente es llegar y necesito un switch de 24 puertos PoE. Por ejemplo, lo que hablábamos en webinars anteriores, tenemos que validar es cuánto necesito de presupuesto PoE. De igual manera, no solamente es decir, necesito un switch para computadoras, para impresoras, para access point. Debo validar si lo necesito administrable, no administrable, el tipo de topología que voy a implementar. Entonces debemos tener en consideración todo esto. Y en TrendNet, una de las ventajas es que como marca podemos llegar a brindarles a ustedes toda la asesoría de preventa y postventa para sus proyectos. Al final, pues estarán mis datos de contacto para cualquier inquietud, novedad. Con mucho gusto me lo hacen saber. Pero a nivel de marca, estamos y realizamos ese acompañamiento preventa en el momento del diseño
poderlos asesorar. Y en el postventa, es decir, cualquier pregunta que ustedes tengan en el tema de instalación, en el tema de la configuración de los equipos y demás, no lo pueden hacer saber. No cobramos la pregunta, tranquilos. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes que tenemos de postventa y preventa. Bien, aparte del tema de la red, aparte de los switches, del cableado estructurado, pues en TrenNet ustedes pueden contar con soluciones inalámbricas, con controladora Wi-Fi, una controladora que es un hardware que puede gestionar de 1 a 128 APs sin necesidad de licencias. Obviamente en el mundo seguridad electrónica va muy enfocado en temas de biovigilancia, cámaras. Hoy en día, pues cámaras térmicas en las cuales se está implementando el tema de temperatura y demás, también eso necesita una conectividad, switches de alto performance en tema de PoE. Temas de control de acceso, videoportero, citofonía, todo esto necesita conectividad. Todo lo que son access point, todo lo que son teléfonos, necesita una conectividad. Y obviamente en sistemas de biovigilancia ciudadana, que son cámaras en el exterior, cámaras a la intemperie, sencillo, ¿qué se necesita? Tener un switch que esté en un poste alumbrado público, en una caja NEMA, una caja metálica, y es ahí pues donde TrenNet contamos con el tema de switches industriales, equipos que cuentan con altas y bajas temperaturas en funcionamiento, desde los menos 40 a los 75 grados centígrados, que cuenta con certificaciones de emisiones electromagnéticas y estáticas, antivibración, antichoque. Obviamente, aclaro, se les estará compartiendo, digamos, los webinars anteriores, los videos, para que ustedes puedan consultarlos allí y ver, obviamente, todo lo que hemos hablado de las diferentes familias de switches, las diferentes soluciones de equipos industriales y, dado el caso, soluciones inalámbricas que tenemos. Y de igual manera, el tema de routers. ¿Por qué el router? Digamos, en TrenNet tenemos routers que pueden llegar a soportar al nivel de DHCP máximo unos 200 usuarios, porque en ocasiones armamos toda la red. Tenemos el cableado estructurado, tenemos los switches, tenemos las cámaras, computadoras, impresoras, access point. Pero ¿qué sucede? El equipo que me va a entregar el internet, el equipo que me va a entregar el DHCP, va a gestionar todo el tráfico, es el router. Y en ocasiones no consideramos este equipo, porque tenemos en cuenta que el operador es el que me va a suministrar un router robusto que soporte todo el tráfico, y no es así. Entonces, por lo general, el tipo de routers, modems que nos instala el operador son equipos convencionales, sencillos, que no soportan bastante performance en tema de tráfico. Entonces, es ahí importante que debemos contemplar el tema de un router. Todo esto, a grosso modo, a nivel de una infraestructura de red. Pero vamos a ver el tema de switches tipo multigigabit. Sabemos que en temas de velocidades de transmisión, hablamos de Fast Ethernet, ¿cierto? 100 megabits por segundo. Hablamos de Giga Ethernet, 1000 megabits por segundo. Pero en sistemas de vigilancia, sistema de datos, debemos contemplar lo que es el tema del ancho de banda. ¿Cuánto tráfico voy a pasar a través de esos puertos que me están ofreciendo cierta velocidad? Y entonces tenemos que hablar de un protocolo que a mediados de 2016 fue oficializado, que es el protocolo IEEE 802.3BZ. Este protocolo BZ, ¿qué nos garantiza? Que podemos, a través de conexiones Ethernet, ya sea de categoría 5E en tema de cableado estructurado o superior, poder transmitir velocidades ya sea de 2.5 o de 5 gigabits por segundo. Entonces, en este caso, este tipo de dispositivos, este tipo de switches, ¿qué nos van a garantizar? Poder entregar más de 1 gigabit, más de 1000 megabits por segundo por un puerto en tema de tráfico. En un sistema de vigilancia, ¿cómo se vería afectado? Muy sencillo, se vería afectado al momento de sumar todo el ancho de banda que van a entregar las cámaras que tengan dentro de una red. En este caso, nuestros equipos a nivel de switches que tenemos en nuestro portafolio, tenemos desde 100 megabits por segundo, tenemos de 1 gigabit por segundo, ¿sí? Hoy en día usados, pero también estamos implementando switches con puertos de 2.5 o de 10 gigabits por segundo en el puerto de cobre. ¿Esto qué nos permite? Abrir el mundo en el tema de conectividad, poder pasar bastante tráfico a través de estos puertos sin crear lo que es el tema de cuello de botella, que se empieza a colapsar la red. Y es aquí donde el protocolo 802.3BZ va a jugar un papel muy importante al momento de la conectividad de los diferentes dispositivos. ¿Por qué surge este protocolo? Sabemos que en redes inalámbricas, hoy en día, se está implementando lo que es el sistema tipo Wave 2.
en 802.11ac. ¿Qué nos garantiza esto? Poder entregar vía Wi-Fi velocidades de casi de 1 gigabit por segundo, 2, 3 gigabits por segundo. Entonces, los access point con ese tipo de tecnología en su puerto de red ya viene con esta velocidad de 2.55 o, dado el caso, access point de 10 gigabits por segundo. Entonces, ¿qué debemos contemplar aquí? Este tipo de dispositivos, este tipo de switches. En TrenNet tenemos 4 switches a nivel de tipo multi-gigabit. Por ejemplo, tenemos el TG30284. Es un switch que cuenta con 24 puertos gigabit, ideal para conectar allí nuestras computadoras, nuestra impresora, dado el caso a cualquier dispositivo a nivel de velocidad máximo de 1 gigabit por segundo, pero cuenta con 4 ranuras SFP Plus. Es decir, podemos crear enlaces con otros switches en fibra óptica de velocidad de 10 gigabits por segundo. ¿Esto qué garantiza? Que vamos a tener una amplia autopista a nivel de comunicación entre switches, pero esto va muy dedicado en temas de 10 gigabits por segundo para data centers, por ejemplo, para centros de datos, donde el throughput a nivel de tráfico de información va a ser bastante. En sistema de biovigilancia, 200, 250 cámaras no llegan, dado el caso, a consumir más de unos 600, 700 megabits por segundo. Entonces, es por esto que el tema de switches tipo multi-gigabit a nivel de ranuras SFP 10 giga va muy enfocado en temas de data centers, en temas de centros de datos, para temas de computadoras, servidores, ¿sí? En un sistema de vigilancia, dado el caso, los switches de borde, los que van cada uno un piso, no hay problema, velocidades de 1 gigabit en la transmisión de datos, pero el equipo principal es el que debe tener mayor performance al momento de recibir todo este tráfico. Más adelante les voy a mostrar una topología de implementación. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de este switch? Que cuenta con una conmutación de 128 gigabits por segundo. ¿Qué es esto? Es el tráfico total que puede procesar el switch internamente. Es decir, al momento de sumar todo el ancho de banda que puede llegar a manejar los puertos. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a garantizar una amplia conmutación con relación a los puertos. Tenemos el switch TG7080ES. ¿Qué significa la ES? Es un switch Edge Smart, es decir, semi-administrable, pero la ventaja de este switch es que cuenta con 8 puertos de 10 gigabits por segundo cada puerto. ¿Qué significa esto? Este equipo me permite tener un throughput total de conmutación de 160 gigabits por segundo. La ventaja de esos 8 puertos de 10 gigabits por segundo es que son autonegociables, es decir, allí podemos conectar equipos ya sea de Fast Ethernet, ya sea de 100 megabits, ¿sí? Ya sea Giga Ethernet 2.5, 5 o 10 gigabits por segundo, porque los puertos son autonegociables. Entonces, este equipo, dado el caso, puede ser el core de nuestra red. ¿Por qué? Allí podemos conectar, dado el caso, en un enlace de cobre directamente a este switch, enlaces de 1 giga, por ejemplo. La negociación se va a hacer sobre 1 giga, pero el tráfico total es el que me va a permitir que este switch esté operativo 100% y me garantice que el tráfico que está recibiendo 100% va a ser entregado a los equipos principales, es decir, a un servidor, dado el caso a un NVR, a un sistema que necesite recibir todo el tráfico por un solo puerto. Dentro de ese tipo de soluciones de switches multi-gigabit, tenemos también de la familia Wet Smart, los WS, es decir, ya equipos administrables, pero con características a nivel de cap. Obviamente, todos los switches son capa 2, ¿no? Pero los WS, a diferencia de los ES, es que los WS tienen ya características de enrutamiento estático, es decir, características de un capa 2 Plus, que me permite crear rutas en las cuales yo puedo indicarle a una VLAN específica cuál va a ser la ruta para que ese computador se pueda comunicar con otro. Eso me permiten los Wet Smart. El TG30102WS viene en dos versiones. TG, es decir, Ethernet Gigabit, o TPE, es decir, PoE. Entonces vienen las dos versiones, con PoE o sin PoE. La ventaja de este switch, ¿cuál es? Que cuenta con 8 puertos de 2.5 gigabits por segundo base T, es decir, en cobre. En este caso, este equipo puede ser nuestro switch principal, nuestro switch de distribución, por ejemplo,
para recibir otros switches. ¿Por qué? La ventaja es que cuenta con ranuras SFP Plus o SFP normal, es decir, de 1 GB o de 10 GB. Y la ventaja es que yo podría realizar mi uplink a 10 GB con un switch de ranuras SFP 10 GB. Entonces, aquí vamos ya uniendo los diferentes switches en la solución. Pero cabe recalcar que es muy importante, estos puertos son también autonegociables. ¿Qué quiere decir? Podemos negociar de los 10, 100, 1000 o 2.5 gigabits por segundo. La ventaja de estos equipos es el tema de configuración, donde podemos crear temas de spanning tree, linear navigation, IGMP snooping, multicast, unicast, es decir, ya configuraciones que nos van a permitir que nuestro sistema de vigilancia siempre esté operacional y no vaya a colgarse la red. Y adicional, con el switch PoE TPE30102WS va a estar muy dedicado para soluciones de equipos, por ejemplo, de access point de bastante performance, es decir, a nivel de Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 para ofrecer mayor velocidad de 1 gigabit por segundo con este medio de transmisión. Entonces, esta es la característica de este switch. Cuenta con 8 puertos a nivel de PoE Plus, es decir, 30 vatios por puerto, y también cuenta con la característica de enrutamiento estático. Cuando estemos finalizando la presentación, los slides, les voy a mostrar la interfaz gráfica del switch y un breve ejemplo con relación a la conectividad con relación a PoE en el dispositivo TPE30102WS. Estos switches, como les comentaba, el TG30284, 7080S o 30102WS, son equipos que nos van a permitir tener ese performance que nos garantice que el switch de distribución, o sea, en el switch de core, dependiendo de la red, nos garantice dicho tráfico. Pero ¿cómo procesamos esto? Entonces, ¿cómo sacamos provecho al tema de los switches en sus características? Está el tema de la conmutación. ¿Qué es la conmutación? Muy conocido hoy en día como backplane, switch fabric, switch capacity o throughput del equipo. ¿Esto qué nos indica? Sabemos que los puertos de un switch pueden trabajar en modo half duplex, es decir, bidireccional, pero no simultáneo, o en modo full duplex, es decir, un tráfico bidireccional simultáneo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El tipo de difusión half duplex, de transmisión, perdón, half duplex, ¿qué nos indica? Que yo voy a tener 100 megabits por segundo de extremo a extremo, pero debo esperar que el dispositivo del otro extremo reciba esos 100 megabits por segundo para que él me responda. Por eso hablamos bidireccional, pero no simultáneo. Y full duplex significa que si el puerto del switch es de 100 megabits por segundo, como está trabajando simultáneo, bidireccional, va a estar procesando un total de 200 megabits por segundo. ¿Esto sí qué significa? Que este switch, al tener 8 puertos de 2.5 gigas, vamos a tener en tema de conmutación una gran ventaja. ¿Por qué? Cuenta con 8 puertos de 2.5 gigabits por segundo y 2 ranuras SFP Plus. La conmutación va en el sistema modo full duplex. Es decir, si yo tengo, dado el caso, 8 puertos, estos 8 puertos me dan un total de 20 gigabits por segundo, ¿cierto? 2.5 más 2.5 nos da 5, más otros 2.5, 2.5, ya nos da 10. Más otros 10 ya nos da 20 gigabits por segundo en modo que half duplex. Y el modo full duplex lo multiplicamos por 2 porque va a ser bidireccional simultáneo y nos va a dar un total de 80 gigabits por segundo. Esto es lo que va a soportar el switch con relación a sus puertos de cobre. Y a nivel de las ranuras SFP, el switch al tener dos ranuras 10 GB como máximo, estamos hablando de 20 gigabits por segundo, que multiplicado por 2 nos da 40 gigabits por segundo. Es decir que si sumamos toda la conmutación de los puertos de cobre más la conmutación de los puertos SFP, nos da un total de 80 gigabits por segundo. Esto también aplica en los switches de 1 giga. Ejemplo, si tengo un switch de 24 puertos giga, en modo full duplex, ¿cuánto va a ser? 48 gigabits por segundo, para que lo tengamos en cuenta. Eso aplica en el sistema de conmutación.
¿Y cuál es la ventaja? Sencillo, que estos switches van a permitir tener un sistema arquitectura non-blocking. ¿Qué significa? No va a haber bloqueo. La ventaja en ThreadNet, ¿cuál es? Que ustedes pueden utilizar todos los puertos del switch en modo full duplex. ¿Y esto qué va a garantizar? Que el switch no se vaya a bloquear por estar utilizando todos los puertos a su full capacidad. La ventaja que al utilizar el sistema tipo non-blocking en nuestros switches, ustedes pueden conectar allí los respectivos servidores, dado el caso, servidores de correo electrónico, servidores de almacenamiento, NVRs, NAS, y no van a crear ese cuello de botella a la salida del switch. Todo esto va relacionado con ¿qué? Al tema del ancho de banda. El ancho de banda va a jugar un papel muy importante al momento de la implementación. Bueno, hablábamos de los switches, ¿no? De sus velocidades de 2.5, de 10 gigas. Pero si mi tarjeta de red, dado el caso, es de 1 giga, pues no voy a aprovechar la velocidad que me está ofreciendo ese tipo de switches, ¿no? Porque las tarjetas de computadores hoy en día pues son 100 megabits por segundo o son giga Ethernet. Pero en ThreadNet estamos innovando y en este caso estamos entregando lo que tiene que ver mayor velocidad a través de las tarjetas Ethernet. ¿Por qué? Hoy en día, dispositivos de alto performance, de alto rendimiento, ya cuentan con tarjetas de 5 gigabits por segundo, tales dado el caso como equipos a nivel de consolas, algunos servidores, unidades de almacenamiento, equipos inalámbricos de tecnología Wave 2 necesitan o tienen un puerto Ethernet de 2.5 gigas o dado el caso de 5 gigas. Y ese es el caso a nivel de ThreadNet que ofrecemos a los diferentes computadores que tengan, dado el caso, un puerto tipo C, ¿sí? Porque yo puedo tener el computador más robusto con el mejor procesador, memoria RAM, disco duro de estado sólido, pero si mi tarjeta de Ethernet es de 1 giga, pues no voy a sacarle provecho a lo que es el tema de Internet. Y en este caso tenemos dos tipos de tarjetas USB tipo C, que es la TUC ET2G o TUC ETG 5G. Cada una de estas tarjetas que me permiten, la ET2G tiene velocidad en su puerto de cobre de 2.5 gigas. Esto que me permite tener mayor velocidad de transmisión con relación al tema de datos y esto nos permite mayor transferencia de archivos entre los dispositivos de la red. Entonces ya no tenemos que esperar si estoy haciendo, descargando de mi FTP, descargando o transfiriendo un computador a otro que dure 1 giga, 2 gigas, esperar, dado el caso, unos 30, 40 minutos. No, aquí ya voy a poder procesar dicha información más rápido. O dado el caso con el ETG 5G, es una tarjeta de 2.5 gigabits por segundo, perdón, de 5 gigabits por segundo, compatible con 2.5. Entonces yo puedo utilizar esta tarjeta con ambas velocidades 5 o 2.5 y esto ¿qué me va a garantizar? Que desde categoría 5E hacia adelante de cableado existente poder entregar esta tasa de datos. Entonces aquí ya contamos con dichas tarjetas para que ustedes puedan aprovechar ese computador tipo gamer, ese computador empresarial o computador tipo home de bastantes características o dado el caso un computador normal pero quiero tener mayor velocidad en mi puerto de red, podemos llegar a utilizar este tipo de tarjetas. ¿Listo? Bueno, con relación a las soluciones, tenemos que tener en cuenta lo que son las velocidades de transmisión. ¿Por qué vamos a tocar este punto? Y es un punto muy importante. Sabemos que Ethernet son 100 megabits por segundo y Giga Ethernet pues 1000 megabits por segundo. Las cámaras, por lo general en su puerto de red, ¿qué son? Son 10-100 megabits por segundo, ¿cierto? Entonces, bueno, a veces compramos switches de 100 megabits por segundo, de 5, 8, 16 puertos porque son económicos. Listo. Bueno, entonces hagamos de cuenta que compramos el switch 10-100, porque el puerto del switch es 10-100 y la cámara es 10-100. Hasta ahí no habría problema, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hay un tema muy importante y es al momento de conectar un equipo principal. ¿Y cuál es? El tema del NVR, el tema del servidor, el tema de la NAS, el tema de nuestro equipo perimetral de nuestro sistema de videovigilancia. ¿Qué pasa con este equipo? Si todo el switch tiene puertos 10-100, ¿qué va a suceder? ¿Por qué puerto yo estoy conectando el NVR? Por un solo puerto. Entonces, ¿qué sucede? Todo el tráfico de esas 24,
48, 16, 8, va a salir por un solo puerto. Y si este puerto es de 100 megabits por segundo, ¿qué podemos llegar a crear? Un cuello de botella. ¿Por qué? Si sumamos todo el ancho de las cámaras, el ancho de banda de las cámaras, sabemos que la relación de consumo es por lo general un megapíxel equivale, dado el caso, a 1 megabits por segundo, dado el caso máximo, unos 2 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, dado el caso, cámaras de 4 megapíxeles, estamos hablando que casi esas 24 cámaras en un switch pueden llegar a estar consumiendo entre unos 96, dado el caso, unos 120 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que como estamos saliendo por un puerto 10-100, ya estoy creando allí un cuello de botella. Por eso, hoy en día los NBRs, ¿qué tienen? Una o dos o más interfaces de red. Y estas interfaces de red, ¿qué tipo de velocidades son? 10, 100, 1000 megabits por segundo. ¿Esto qué garantiza? Que el dispositivo va a abrir el tema de la autopista para poder recibir todo ese tráfico que está saliendo del switch hacia el propio NBR. Pero en este caso, ¿qué se necesita? Que el switch tenga puertos gigabit. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Por eso la tendencia en temas de biovigilancia es, y se está implementando, switches con puertos gigabit con relación a su uplink. Y es aquí donde TrendNet, todos nuestros switches, por ejemplo, sean PoE o no PoE, que esa es una de las ventajas que tenemos como marca, tienen y cuentan con los puertos de uplink a nivel de cobre. Pero aquí estamos hablando con relación a los switches de borde. Tengamos presente esto. Es decir, el switch de borde que está recogiendo las cámaras, los videoporteros, los equipos que estoy teniendo en cada uno de los pisos. Pero ¿cuál va a ser el equipo principal? Mi switch de core, mi switch que va a recibir todos esos enlaces. Y este dispositivo es el que va a soportar todo el tráfico. Y es aquí donde en el tema de diseños, por ejemplo, vamos a variar lo que es el ancho de banda. Entonces, un ejemplo, si tenemos una red con 240 cámaras IP, tengamos en cuenta que de pronto esas cámaras son de 8 megapíxeles. ¿Qué quiere decir? Que tienen un consumo casi de 8 megabits por segundo. Significa que 48 cámaras en un switch de 48 puertos pueden llegar a tener un consumo de 384 megabits por segundo. Hasta allí no hay problema, ¿no? Porque el puerto del switch de borde es de 1 giga. Sabemos que el tema de PoE, lo que hablábamos en webinars anteriores, muy importante calcular el tema del presupuesto PoE, validar el tema del consumo de cada uno de los equipos que voy a conectar al switch y esto me va a dar el presupuesto total de PoE que necesito. Ejemplo, en tema de ThreadNet, hablábamos de 48 cámaras de 8 megapíxeles. Entonces yo puedo implementar, dado el caso, una red con switches de 48 puertos. El uplink en mi topología de estrella lo voy a hacer en tema de cobre. Entonces aquí estoy conectando los 5 switches en cobre a mi switch principal. Cada switch está procesando un tráfico de 384 megabits por segundo. Los puertos del switch son de 1 giga. ¿Qué quiere decir? Hasta ahí no vamos a tener inconvenientes. ¿Dónde va a haber el tema? Todos estos 5 switches están haciendo uplink a un switch principal, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Si yo sumo todo ese ancho de banda que están pasando los 5 switches, estamos hablando de 1920 megabits por segundo. ¿Qué pasa? Si mi NBR, que es el equipo que va a recibir todo el tráfico por un solo puerto, tiene puerto gigabit y mi switch tiene puerto gigabit, ¿qué va a pasar? Que voy a crear un cuello de botella en la salida del switch, porque el switch, el puerto es de 1 giga y yo voy a pasar es 1920, es decir, casi 2 gigabits por segundo. Ahí ya creo un cuello de botella. Por eso se usan los switches tipo multigigabit, para poder sacar todo este tráfico, todo este ancho de banda y no crear el cuello de botella en la salida del switch. ¿Dónde vamos a tener ahora el tema? En el NBR. Si el NBR tiene puerto gigabit y va a recibir 1920 megabits por segundo, ¿qué va a pasar? El NBR va a empezar a tener cuello de botella en su entrada. Y van a haber cámaras que el video va y viene, no hay imagen, se bloquean, se congela la imagen.
Por eso los NVRs pues cuentan, dado el caso, algunos, con 2 puertos o más a nivel de Ethernet. ¿Y qué me permite esto? Poder hacer un segundo enlace del NVR ¿hacia dónde? Hacia nuestro switch principal. Y así se hace un balanceo de carga, ¿sí? Entonces ya no son 1920 megabits por segundo a través de un puerto de 1000 megabits por segundo, sino este ancho de banda va a ser distribuido equitativamente en los 2 puertos gigabit del NVR. Esa es una de las ventajas que cuentan hoy en día ese tipo de sistemas. Pero hay un tema muy importante. ¿Cuál es? Sencillo. Un tema es la velocidad de transmisión del puerto del NVR y otro es el tema del ancho de banda, el bandwidth que puede llegar a soportar el NVR, ¿cierto? Listo, yo ya no creo el cuello de botella en los puertos. Ya 1920 pasan transparentemente a través de los 2 puertos. Hasta ahí no tengo inconveniente. Pero ¿qué debo tener en consideración? Listo, ya el tema del switch multigigabit me soluciona el tema del ancho de banda total para recibir los demás switches. ¿Dónde va a estar el tema? Importante. El tema va a estar con relación a nuestro NVR, es decir, el que ustedes estén usando. ¿Por qué? Si revisamos la ficha técnica del NVR, sí, nos va a indicar en ocasiones cuál es la cantidad de cámaras que puede soportar, ¿no? Cámaras de 30, a nivel de 32 canales, 64, todo depende del NVR. Nos va a indicar pues la resolución que puede llegar a manejar el tema de las cámaras, ya sea de visualización, playback o a nivel de grabación. Pero hay un punto muy importante y es el bandwidth, el ancho de banda. Por ejemplo, si este NVR tiene 2 puertos Ethernet de gigabit, ¿qué puede llegar a pasar? Los 1920 megabits por segundo pasan a través del puerto, ¿sí? Pero cuando el NVR va a procesar y decodificar el tema del video, el bandwidth que soporta este equipo es de 384 megabits por segundo. Claro que a nivel de la práctica que hicimos no va al caso, ¿no? Porque estábamos hablando de un total de 244 cámaras y este NVR pues soporta 32 megabits por segundo, ¿no? Perdón, soporta 32 cámaras, aclaro, ¿no? Para efectos prácticos. Pero el punto al que queremos llegar, ¿cuál es? Tenemos que revisar cuál es el bandwidth, el ancho de banda que soporta el tema del NVR con relación al ancho de banda que estoy pasando de las cámaras a través de los switches, porque el NVR va a ser el dispositivo que va a soportar todo este tráfico. Por eso se habla que este NVR, por ejemplo, tiene un bandwidth de 384 megabits por segundo, porque como va a tener cámaras de 12 megapíxeles, sencillo, multiplicamos los 12 megapíxeles por los 32 canales, nos va a dar los 384 megabits por segundo. Esto es muy importante para que lo tengamos a consideración. Entonces, un tema es la velocidad con relación a qué? A los puertos del switch, ¿cierto? 384 megabits por segundo, va a llegar a un switch tipo multigigabit sin ningún inconveniente, pero primero no tenemos cuello de botella a la salida del switch, pero ¿dónde sí vamos a tener el inconveniente? Velocidad de transmisión por parte del NVR y adicional para tener a consideración cuál es el bandwidth, cuál va a ser el ancho de banda que procesa ese NVR. Aclaro, si hay alguna pregunta o inquietud, por favor déjenmela saber sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, esta es una de las características que tiene el tema del ancho de banda. Por eso, nuestros switches tipo multigigabit que nos permiten en las diferentes redes de datos, ya sea hospitalarias, videovigilancia, seguridad perimetral, seguridad ciudadana, ser switches a nivel, por ejemplo, de distribución. Es decir, recibir los diferentes switches a nivel de cobre, ¿sí? Poder hacer los enlaces que este switch multigigabit, al tener bastante performance de conmutación, nos va a permitir unir diferentes redes, ya sea a nivel de fibra óptica, ya sea a nivel de 10 gigas en nuestros dispositivos. ¿Y esto qué garantiza? La eficiencia de la transmisión de datos. Nos va a garantizar que cada uno de los dispositivos switches de la red, pues cuente con todo el performance a través de su puerto y no vayamos a que la red se vaya a caer.
La interfaz gráfica, porque eso es un punto importante, ¿no? Sí, a veces decimos muy bonito el tema del switch, los puertos, las velocidades y demás, pero ¿cómo se administra? ¿Cuáles son sus características de administración? A veces la administración puede ser por consola, ¿cierto? Y administrar un switch por consola, se nos olvidó un comando y hasta ahí quedamos. La administración de los switches a nivel de ThreadNet, ¿cuál es? Todos los switches cuentan con una dirección IP por defecto, que es la 192.168.10.200. Esta es una IP estática que cuentan nuestros equipos. Todos los switches de ThreadNet tienen esta dirección IP. Aclaro, muy importante, los switches tipo ES, WS o TL2 son los que tienen esa dirección IP. Switches no administrables, como no tienen gestión, no los voy a poder administrar. Muy importante tener en cuenta esto. Entonces, el usuario y contraseña, muy sencillo, admin, aclaro, muy importante porque a veces suele suceder. Como este switch, la IP es estática, el switch no entrega DHCP, es muy importante que ustedes en su tarjeta de red, en su tarjeta de Ethernet, configuren una IP estática dentro del segmento del switch. Aquí tengo mi IP estática. ¿Para qué? Para que ustedes puedan administrar el dispositivo. Oscar, pero es que tenemos 10, 12 switches de ThreadNet. ¿Cómo puedo ver la dirección IP de los switches? Tranquilos. Nosotros tenemos una utilidad. Esta utilidad me permite, es ThreadNet Management Utility. Esta utilidad nos permite buscar los switches de ThreadNet que están dentro de la red. Nos los busca para poder saber cuál es la dirección IP que tiene el dispositivo. ¿Listo? De sencillo, ustedes abren la aplicación acá y buscan el respectivo equipo. En este caso, la prueba, ¿qué sucede? Yo estoy conectado por Wi-Fi y obviamente no me va a detectar mi tarjeta de Ethernet, el software, pero este software es el que reconoce los diferentes switches a nivel de Ethernet. Ingresamos TPE 30102WS, usuario y contraseña admin. Esta es la interfaz gráfica de nuestro switch. Principales características al momento de ingresar al dispositivo, que nos va a mostrar el tiempo de actividad que lleva el switch, es decir, cuánto tiempo lleva encendido. Esto para efectos prácticos es muy importante. ¿Por qué? A veces en temas de las redes sabemos que involucramos, aparte de datos, la parte de la red eléctrica y puede ver que exista una variación de tensión, como que la energía se va y viene. Esto nos va a indicar si el switch realmente se reinició o no. Si empezamos a ver que el contador se reinició, que lleva 1 minuto, 2 minutos, ya sabemos que el switch se reinició. Pero si lleva 32 días, 42 días, pues el equipo no se ha reiniciado, ¿no? Importante al momento de la gestión de los equipos que ustedes puedan actualizar el firmware de estos. Es decir, ingresan a la página de ThreadNet, muy importante, www.threadnet.com, y en la página de ThreadNet ustedes pueden buscar todos los dispositivos. Aquí escriben el modelo que necesitan o en productos ustedes pueden seleccionar lo que necesitan. Soluciones wireless, switches, PoE, Powerline, videovigilancia, KVMs, USB, industrial, lo que necesiten a nivel de ThreadNet lo pueden encontrar aquí. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los adaptadores de 2.5 y 5 GB, pues está en la sección de USB adaptadores. Y aquí ustedes pueden encontrar pues, los adaptadores tipo USB tipo C o hubs USB que ustedes necesiten. Volvemos a la administración del switch. Entonces, en esta administración, ¿ustedes qué pueden ver? La memoria RAM, la memoria flash, su capacidad. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Toda vez que ustedes configuren en el switch, toda configuración que ustedes realicen, va a quedar en la memoria RAM. Punto importante, ¿no? Punto importante. Todo lo que ustedes configuren y apliquen cambios queda en la memoria RAM. Si ustedes llegan a apagar el switch y lo encienden, ¿qué va a pasar? Que se les va a borrar toda la información. Porque les pasó, por así decirlo, guardar todo a la memoria flash. Es decir, ya la memoria del switch que va a quedar permanente. Recordemos que la DRAM es la temporal. Entonces, en este caso, cada vez que ustedes realizan algo, modifiquen en el switch, salven cambios a la flash. Aquí en el menú de la parte izquierda inferior,
Save Setting to Flash, van a salvar los cambios a la flash. Oscar, que si el switch viene en español, ¿no? Muy importante a veces ese tipo de consultas. Lo que pasa es que en español, como estamos manejando aquí conceptos muy técnicos, se va a hacer más factible en el tema de manejarlo en inglés, porque en el momento de la traducción no queda acorde al término que estamos manejando, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo manejarlas a ustedes el término topología en árbol. Ok, pero ¿cuál es la topología en árbol, no? Y si yo les digo, es el protocolo Rapid Spanning Tree. Ah, ok, sí, ya lo entendemos. Entonces, esto es muy importante al momento de la interfaz gráfica de nuestro dispositivo. Bueno, en Switch Information, en nuestro switch de 2.5 GB en puerto, también podemos ver la temperatura del switch. Nos va a indicar si está normal o no a nivel de su funcionamiento. Aclaro, no es la temperatura ambiente, ¿no? Ah, no, es que tenemos en nuestro rack un sistema de aire acondicionado y de pronto está en 17 grados centígrados. No, la temperatura es la temperatura que en ese momento está internamente con relación al dispositivo, en su funcionamiento internamente. Y acá nos indica el tema de las fans, es decir, los ventiladores. Este switch cuenta con dos ventiladores, los cuales pues en este momento están encendidos, funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, esto nos va a indicar. Bueno, dentro de la administración, ¿cómo configuramos lo que es la dirección IP? Pues importante. Vamos a la opción de System y en System ustedes pueden en IPv4 modificar la dirección IP que viene por defecto del switch. Aquí está, 192.168.10.200. Simplemente lo que hacen ustedes que es llegar y dar clic en modificar. Acá en modificar ustedes pueden cambiar la dirección IP. Le colocan por ejemplo la 201 o hacerlo práctico, le dicen aplicar y ya aquí ustedes pierden la administración del switch, como pueden ver. ¿Por qué? Eso se aplica inmediatamente. Ingresamos con la 201 y ya tengo acceso a nuestro switch. Listo. Ingresamos al dispositivo con la IP 201. En tema de la interfaz física del switch, ¿qué tenemos? Yo estoy conectado al puerto número 1. Como podemos observar, el puerto número 1 me dice que está activado, ¿cierto? Pero me dice el modo. Me está indicando que mi puerto en este momento está haciendo negociación de 100 megabits por segundo en modo full duplex. Por eso está la F. Pero yo puedo, dado el caso, modificar el puerto como lo necesite, ¿sí? Entonces, ustedes, dado el caso, pueden llegar y modificar los respectivos puertos que ustedes requieran. Entonces, puedes modificar ya sea para 1000 megabits por segundo, para 2.5 gigas, lo pueden llegar a modificar en los puertos del switch. Bueno, con relación al tema de los puertos de 10 gigas, aquí los tenemos puertos de 10 gigabits por segundo, yo puedo hacer que el puerto sea autonegociable, es decir, si conecto un transceiver de 1 giga, pues automáticamente el slot SFP me haga la negociación a giga. Pero si yo quiero forzar el puerto, sencillo, lo que hago es seleccionar el modo del puerto, ya sea de 10 gigas o de 1000 megabits por segundo. Puedo llegar a forzar el dispositivo en su momento. ¿Listo? Esto es con relación a la interfaz física de los puertos. Adicional, en el tema de bridge, ¿qué tenemos? Una pregunta por acá. Ok, aclaro, Andrés. El tema de clientes VPN, esto aplica para el tema de routers o computadoras, es decir, los clientes VPN. Los switches no están a nivel de una capa 3 con relación a NAT o con relación a sistemas de VPN. Entonces, en este caso, no puedes implementar un cliente VPN en un switch porque él está a nivel de capa 2, capa 2 Plus o capa 3, ¿sí? Pero no en sistemas de NAT de capa 3. Entonces, no se puede implementar un cliente VPN en un switch. Listo. En el tema de los switches que tenemos, ¿qué podemos hacer? Topologías de anillo, por ejemplo, con Spanning Tree. Esto nos permite crear topologías en anillo. Tenemos el sistema de trunk config, es decir, sistema de puertos troncales. El puerto troncal, sabemos que aquí podemos crear enlaces redundantes, dos puertos entre switches y así aumentar nuestra velocidad de transmisión, en dado el caso. Podemos tener opciones de loopback detection,
es decir, evitar un loop dentro de la red, por si alguien, dado el caso, y suele suceder y hemos visto en redes, llega y crea un enlace redundante en el switch, eso puede hacer que se nos bloquee el sistema. Tenemos opción de ancho de banda por puerto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden limitar cuánto van a entregar de ancho de banda por cada uno de los puertos, es decir, limitar el tema también del internet. Yo quiero entregar, dado el caso, 5 megas, pues configuro aquí la restricción del ancho de banda por ese puerto, ¿sí? Podemos crear lo que es el tema de VLANs. ¿Qué es VLAN? Poder segmentar los puertos para determinado tráfico. Entonces podemos tener una VLAN para cámaras, una VLAN para datos, una VLAN para Wi-Fi y que no se mezcle dicho tráfico. Y adicional, una de las ventajas de diagnóstico que tienen nuestros equipos es el tema del diagnóstico de cableado. Los switches Wet Smart de TrenNet cuentan con esta característica. Este diagnóstico de cableado es como, por así decirlo, un segundo comprobador de red. Si yo le digo acá Test Now, me está haciendo el diagnóstico en el puerto número 1 donde estoy conectado y él me va a indicar si los pares de hilos están transmitiendo de un extremo a otro, ¿sí? Dado el caso. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que estamos usando el par 3 y el par 4 que están abiertos, dado el caso, pero no hay una distancia de fallo, ¿sí? ¿Por qué par 3 y par 4 están abiertos? Porque no lo estamos usando, pero el par 1 y el par 2 sí los estamos usando, porque mi tarjeta de red es de 100 megabits por segundo. Si fuese gigabit, ahí sí, en tema de giga, voy a utilizar los 4 pares de hilos, es decir, los 8 hilos y los 4 pares me saldrían ok. Entonces, en este caso, está funcionando. Si yo tuviera una distancia de fallo, pues sencillo, acá me va a indicar, dado el caso que está abierto y tengo que cambiar, dado el caso, mi par trenzado o volverlo a ponchar correctamente. Esta es una de las características de diagnóstico de cableado y es un segundo comprobador de red que ustedes pueden llegar a tener con relación al tema de cableado. Y adicional tiene la opción de ping, es decir, a través de mi switch poderle hacer ping a los diferentes equipos que tenga conectados al switch. Otras características que tiene este switch de 2.5 GB, que es el TPE 30102WS, es el tema de Power over Ethernet. Es decir, aquí podemos ver que este switch tiene un presupuesto de 240 vatios y tiene un consumo de la suma de todos los equipos. Aquí me va a mostrar la suma de todos los equipos PoE que estoy conectando. Entonces, por ejemplo, si yo conecto una cámara al puerto número 2, ¿qué va a suceder? Que automáticamente el puerto del switch me va a hacer la negociación con dicha cámara. Desconectamos la cámara y en este caso vamos a revisar aquí el puerto número 2 y me indica que está funcionando automáticamente el puerto. Ya está entregando el tema de PoE. Ok, ten presente que el tema de los puertos no es el tema de blindado en el puerto. Quien viene blindado es el tema de la terminal RJ45, para tener presente esto, ¿sí? Las interfaces de los switch son RJ45, en el cual allí introducimos nuestro terminal, ya sea blindado o no de categoría 6. Los switches a nivel de nuestros puertos pueden recibir el tema de cualquier tipo de categoría de cableado estructurado. No hay ningún inconveniente. ¿Qué es importante con el tema de cableado estructurado? Que tengan en cuenta es que a mayor calibre vamos a tener mayor velocidad de transmisión. Categoría 5E, categoría 6, podemos estar enviando, dado el caso, los 2.5 o los 5 gigabits por segundo por puerto. ¿Listo? En este caso, ¿qué tenemos? Que en tema de PoE ya conecté mi cámara y en este caso ya está funcionando en nuestro sistema PoE en este switch. Entonces, esta es una de las características principales que tienen nuestros equipos a nivel de PoE, a nivel de 2.5 GB y en TrenNet lo que queremos es poder, dado el caso, en todo momento poder capacitarlos, poder ofrecer a la asesoría técnica a través de este tipo de webinars. Obviamente, pues cuando ya finalice el tema de lo que está sucediendo con este tema del coronavirus, pues más adelante poder hacer ese tipo de certificaciones presenciales. Hoy en día estamos haciendo entrenamientos virtuales de configuración de los equipos a nivel de VLANs, de diseño de redes, de topologías.
y es aquí pues a nivel de TrendNet queremos en todo momento poder brindar dicha asesoría preventa o postventa. En pantalla están mis datos de contacto por si dado el caso tienen alguna consulta, alguna inquietud, novedad con relación técnica, no hay ningún inconveniente, pueden llegar a escribirme. De igual manera se les estará enviando lo que es la presentación, el video del webinar realizado el día de hoy. Y si dado el caso, pues tienen alguna inquietud, novedad con relación a distribución o demás de nuestros equipos, se les estará ampliando a través pues, del correo electrónico. Agradecemos a todos nuestros asistentes, sabemos que el tiempo es muy valioso y más hoy en día, pues con relación al tema del teletrabajo. Esperamos que la información dada el día de hoy en partida haya sido clara, precisa y quedamos atentos a cualquier requerimiento o novedad que ustedes soliciten de la marca. Para TrendNet es muy importante poder contar con socios de negocio como ustedes y estaremos en cualquier momento informándoles a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea Facebook, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, se les estará informando en nuestros próximos webinars. Agradecemos a todos su asistencia y muchas gracias. Cualquier novedad estaremos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.